Presentación video NIF C7, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Materia Contabilidad 3. Docente Marta Lorena Chávez Corona. Alumna Cielito Escobar Galván. NIF C7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. Objetivo. Esta norma de información financiera tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior en los estados financieros de una entidad, de sus inversiones en asociadas y en negocios conjuntos, así como de sus otras inversiones permanentes. Para cumplir con el objetivo antes señalado, esta NIF establece los criterios para identificar los casos en los que existe influencia significativa de una entidad sobre otra en la que mantiene una inversión asociada. No obstante, los criterios para identificar si lo que existe es control conjunto y, consecuentemente, la inversión es un negocio conjunto, se tratan en la NIF C21, Acuerdos con control conjunto. Alcance. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y tienen inversiones en asociadas, negocios conjuntos o bien en otras inversiones permanentes. Definición de términos. Los términos que se enlistan a continuación se utilizan en esta NIF con los significados que se especifican. Inversión permanente. Es una participación contractual o no contractual de un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad participada, que implica su involucramiento en la participada y lo expone a la variabilidad de los rendimientos de esta. Inversionista. Es la entidad que mantiene una inversión permanente en otra entidad llamada participada. Participada. Es una entidad en la que un inversionista participa de sus rendimientos al mantener en ella una inversión permanente. Una participada puede ser una subsidiaria, un negocio conjunto, una asociada u otra inversión permanente. Subsidiaria. Es una entidad que es controlada por otra entidad. La subsidiaria puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora. Por ejemplo, puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación, una entidad estructurada, etc. Entidad asociada. Es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no es un dependiente ni constituye una participación en un negocio conjunto. Tenedora. Es aquella entidad que tiene derechos que le permiten ejercer influencia significativa o control conjunto sobre una asociada o un negocio conjunto respectivamente. Influencia significativa. Es el poder de participar en decidir las políticas financieras y operativas de una entidad, sin llegar a tener control o control conjunto sobre dicha entidad. Control. Existe control cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que participa para dirigir sus actividades relevantes. Está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de esa participación y tiene la capacidad presente de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Control conjunto. Es el control compartido establecido en un acuerdo, que requiere que las decisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo cuenten con el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Operaciones intercompañía. Para efectos de esta NIF, son aquellas que llevan a cabo entre sí, la tenedor y sus subsidiarias, entidad económica con asociada. Aspectos generales. Indicadores de influencia significativa. Para establecer si un inversionista ejerce influencia significativa sobre una entidad en la que participa y así calificarla como su asociada, se requiere la aplicación del juicio profesional del emisor de estados financieros. Dado que aunque el porcentaje de su tenencia accionaria es un buen indicador de la existencia de influencia significativa, es posible que esto no sea determinante debido a que hay otros factores que deben considerarse, tales como los acuerdos contractuales o los contratos entre accionistas. Se presume que existe influencia significativa cuando un inversionista es propietario directa o indirectamente a través de subsidiarias del 10% o más del poder de voto de una participada que cotiza en una bolsa de valores, o del 25% de una participada que no cotiza en una bolsa de valores.
salvo que sea claramente demostrable que dicha propiedad no constituye influencia significativa. Otras circunstancias que evidencian la existencia de influencia significativa son cuando el inversionista tiene representación en el consejo de administración u órgano equivalente de dirección de la participada. Tiene la posibilidad, con base en lo que establezca el contrato social o a la legislación aplicable, de nombrar a uno o más consejeros, o bien a uno o más comisarios de la participada. Participa en los procesos de fijación de políticas financieras y operativas de la participada. Y participa en las decisiones sobre decreto de dividendos y otros movimientos de propietarios de la participada. Un inversionista debe considerar los derechos de voto potenciales que pueden ser obtenidos al ejercer o convertir instrumentos financieros a la fecha en que hace dicho análisis, sin considerar la intención de la administración y su capacidad financiera para llevar a cabo tal ejercicio de conversión. Por el contrario, no debe tomar en cuenta aquellos derechos de voto potenciales que no puede obtener al no poder ejercer o convertir tales instrumentos financieros a dicha fecha, por ejemplo, porque están sujetos a la ocurrencia de un evento futuro. Una tenedora pierde influencia significativa sobre la asociada cuando pierde el poder de invertir en las decisiones de políticas financieras y de operación de ésta. La pérdida de influencia significativa puede tener lugar con o sin un cambio en los niveles absolutos o relativos de propiedad. Podría tener lugar, por ejemplo, como resultado de un acuerdo contractual o cuando una asociada quede sujeta al control de una administración pública, tribunal, administrador o regulador. Indicadores de control conjunto. Para establecer si un inversionista ejerce control conjunto sobre una participada y así calificarla como un negocio conjunto, es necesario hacer un análisis que requiere de la aplicación del juicio profesional del emisor de estados financieros. Dicho análisis debe llevarse a cabo en atención a lo establecido en el apartado de aspectos generales de la NIF C21, acuerdos con control conjunto. Formas de evaluación. Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos. Reconocimiento inicial. La adquisición de una asociada o de un negocio conjunto debe reconocerse su costo de adquisición. No obstante, debe tomarse en cuenta lo siguiente. Cuando el costo de adquisición sea mayor que el valor razonable de los activos netos identificables de la asociada o negocio conjunto en la proporción en que participa la tenedora, dentro de la inversión permanente debe identificarse el valor razonable de dichos activos netos, y la diferencia de este con el costo de adquisición debe identificarse como crédito mercantil. Cuando el costo de adquisición sea menor que el valor razonable de los activos netos identificables de la asociada o negocio conjunto en la proporción en que participa la tenedora, debe considerarse que el valor razonable de los activos netos de la asociada o del negocio conjunto es el mismo que su costo de adquisición. Las inversiones que una tenedora hace en una asociada o en un negocio conjunto para constituirlo o como aportaciones de capital adicionales deben reconocerse el costo de adquisición, es decir, al importe invertido o aportado. En caso de que las inversiones o aportaciones se lleven a cabo en especie, estas deben reconocerse con base en el valor razonable de la inversión o aportación que fue negociado entre los propietarios o accionistas, a menos que sean consecuencia de la capitalización de una deuda, en cuyo caso deben reconocerse por el monto capitalizado. Cuando la tenedora hace una aportación de capital a una asociada o negocio conjunto entregando un activo no monetario, el importe de esa aportación debe ser el valor razonable del activo entregado. La tenedora debe reconocer por la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros del activo no monetario transferido, una ganancia o pérdida en resultados del periodo, en los casos en los que se considere que la transacción tiene sustancia comercial. Reconocimiento posterior. En el reconocimiento posterior, la tenedora debe evaluar las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos mediante la aplicación del método de participación. En el caso de asociadas o negocios conjuntos creados o adquiridos durante el periodo contable actual, o bien en el caso de aquellos que durante dicho periodo dejaron de ser asociadas o negocios conjuntos, solo debe aplicarse el método de participación por el periodo durante el cual la tenedora tuvo influencia significativa o control conjunto. Método de participación. El método de participación consiste en ajustar el costo de adquisición de la inversión en la asociada o en el negocio conjunto por los siguientes conceptos generados con posterioridad al reconocimiento inicial.
utilidades o pérdidas integrales de la asociada o del negocio conjunto en la proporción en la que participa la tenedora, y las distribuciones de utilidades y reembolsos de capital por la asociada o por el negocio conjunto a la tenedora. Utilidades o pérdidas integrales de la asociada o negocio conjunto. Con base en su porcentaje de participación en la asociada o en el negocio conjunto, la tenedora debe reconocer la porción que le corresponde de las utilidades o pérdidas integrales, o en términos generales, los beneficios económicos generados por la asociada o el negocio conjunto. Los ajustes al valor razonable de los activos netos de la asociada o negocio conjunto, que en su caso se hayan efectuado en el reconocimiento inicial de la inversión, solo deben reconocerse por la tenedora y no por la asociada o el negocio conjunto. En caso de que las acciones preferentes estén en poder de inversionistas distintos a la tenedora, ésta debe calcular su participación en la utilidad o pérdida integral del asociado o negocio conjunto sobre el remanente resultante después de disminuir de la misma los dividendos acumulativos de dichas acciones, independientemente de que hayan sido decretados o no. Tratamiento de operaciones intercompañías. Las operaciones intercompañías son aquellas que llevan a cabo entre sí la tenedora y en su caso las subsidiarias, con la asociada o el negocio conjunto. En la aplicación del método de participación, deben eliminarse de las utilidades o pérdidas integrales reconocidas en el valor de la inversión en la asociada o en el negocio conjunto, las ganancias o pérdidas generadas por las operaciones intercompañías del periodo y de periodos anteriores, que no se hayan devengado con terceros. Esta eliminación debe hacerse en la proporción que le corresponde a la tenedora por las operaciones intercompañías ascendentes, como son las ventas de activos del asociado o del negocio conjunto a la tenedora o a sus subsidiarias, y las operaciones intercompañías descendentes, tales como las ventas de activos de la tenedora o sus subsidiarias a la asociada o al negocio conjunto y las operaciones previstas de esta NIF. Reconocimiento de pérdidas en el método de participación. Las pérdidas del asociado o del negocio conjunto deben reconocerse por la tenedora o por la proporción que le corresponde, como sigue, en la inversión permanente incluyendo el crédito mercantil, solo hasta dejarla en cero. Si hay algún excedente después de aplicar lo indicado en el inciso anterior, este debe aplicarse hasta dejarlas en ceros a las cuentas por cobrar a largo plazo que la tenedora no tenga indicios de poder cobrar y que por sustancia económica puedan ser consideradas por la tenedora como parte de su inversión en la asociada o en el negocio conjunto, cuasi inversión. Si aún queda algún excedente después de aplicar lo indicado en el inciso anterior, este debe reconocerse como un pasivo, solo en la medida en la que la tenedora haya incurrido en obligaciones legales o asumidas en nombre de la asociada o del negocio conjunto. Cualquier excedente de pérdidas derivado del inciso C no debe reconocerse por la tenedora. Distribuciones de utilidades y reembolsos de capital. Las distribuciones de utilidades acumuladas de la asociada o del negocio conjunto, así como los reembolsos de capital efectuados por la asociada o el negocio conjunto a la tenedora, deben reconocerse por la tenedora reduciendo el valor de su inversión permanente en la asociada o negocio conjunto. Requisitos para la aplicación del método de participación. Para la aplicación del método de participación, los estados financieros de la asociada o negocio conjunto deben estar referidos a la misma fecha y el mismo periodo que los de la tenedora. Cuando dichas fechas o periodos sean diferentes, la asociada o el negocio conjunto debe elaborar, para efectos de la aplicación del método de participación, estados financieros a la misma fecha y por el mismo periodo que los de la tenedora, salvo que se considere impráctico hacerlo, en cuyo caso se permite que los estados financieros de la asociada o del negocio conjunto sean fechas diferentes, siempre y cuando esa diferencia no sea mayor a 3 meses y sea consistente periodo a periodo. La extensión del periodo por el que se informa sea la misma que la de los estados financieros de la tenedora, por ejemplo, 12 meses. Participación en un asociado o negocio conjunto. El porcentaje de participación de un grupo en un asociado o negocio conjunto corresponde a la suma de los porcentajes de participación mantenidos en esa asociada o negocio conjunto por la controladora y sus subsidiarias. En determinado momento, los derechos de voto potenciales pueden coadyuvar a la existencia de influencia significativa. No obstante, en la determinación del porcentaje de participación en la sociedad o negocio conjunto, no deben tomarse en cuenta los derechos de voto potenciales que tenga la tenedora en forma directa o indirecta a través de subsidiarias, salvo por lo que establece el siguiente párrafo.
En los casos en que la tenedora y sus subsidiarias tengan participación en una misma asociada o negocio conjunto, debe procederse como sigue. Cada una de las entidades que participa en la asociada o en el negocio conjunto debe aplicar el método de participación según se establece en la NIF. Posteriormente debe determinarse la inversión total en la asociada o en el negocio conjunto, la cual corresponde a la suma de cada una de las inversiones en la asociada o en el negocio conjunto que tenga la tenedora y cada una de sus subsidiarias. Cambios en el porcentaje de participación. Los incrementos en el porcentaje de participación de la tenedora en la asociada o negocio conjunto deben reconocerse como una compra. No obstante, si dichos incrementos no se derivan de nuevas adquisiciones o aportaciones porque son consecuencia de movimientos de otros accionistas, tienen costo de adquisición de cero, por lo que no deben reconocerse por parte de la tenedora. Pérdidas por deterioro. Una vez reconocido el método de participación, al cierre de cada periodo por el que se informa, la tenedora debe observar lo establecido en la NIF relativa a deterioro en el valor de los activos de larga duración, y en caso de presentarse indicios de deterioro, la inversión en la asociada o en el negocio conjunto, incluyendo el crédito mercantil relativo, debe someterse a las pruebas de deterioro con base en dicha NIF. Las pérdidas por deterioro y sus inversiones, en su caso, deben reconocerse en los resultados del periodo en que se determinen. Asociadas y negocios conjuntos disponibles para la venta. La totalidad o una parte de la inversión en la asociada o negocio conjunto clasificada como un activo de larga duración disponible para la venta, con base en la NIF relativa a la disposición de activos de larga duración, debe evaluarse a partir de la fecha de aprobación del plan de venta a su valor determinado con base en el método de participación o su valor razonable menos su costo de disposición, precio neto de venta, el menor. Suspensión de la aplicación del método de participación. Una tenedora debe suspender la aplicación del método de participación a partir de la fecha en que su inversión deja de ser una asociada o negocio conjunto. Otras inversiones permanentes. Reconocimiento inicial. En su reconocimiento inicial, las otras inversiones permanentes deben evaluarse su costo de adquisición. En caso de que la inversión permanente en una subsidiaria, asociada o en un negocio conjunto se convierte en otra inversión permanente, su costo de adquisición debe ser el valor con base en el método de participación determinado a la fecha de conversión. Reconocimiento posterior. En el reconocimiento posterior, las otras inversiones permanentes deben seguir evaluándose a su costo de adquisición. Los dividendos provenientes de estas inversiones deben reconocerse en el estado de resultados integral del periodo, salvo que correspondan a utilidades de dichos periodos anteriores reconocidos en la inversión permanente por el método de participación. Si dicha inversión era anteriormente reconocida como una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en estos casos los dividendos deben disminuirse de la inversión permanente. Cambios en el porcentaje de participación. Los incrementos en el porcentaje de participación del inversionista en la entidad en la que tiene otras inversiones permanentes deben reconocerse a su costo de adquisición. Pérdidas por deterioro. Debe observar lo establecido en la NIF relativa al deterioro en el valor de los activos de larga duración, y en caso de presentarse indicios de deterioro, las otras inversiones permanentes deben someterse a las pruebas del deterioro con base en dicha NIF. Otras inversiones permanentes disponibles para la venta. La totalidad o una parte de las otras inversiones permanentes clasificada como un activo de larga duración disponible para la venta, con base en la NIF relativa a la disposición de activos de larga duración, debe evaluarse a partir de la fecha de aprobación de su plan de venta, a su costo de adquisición o a su precio neto de venta, el menor. Los ajustes a la baja del valor de las otras inversiones permanentes deben reconocerse en resultados del periodo de su determinación. Normas de presentación. Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos. En el estado de situación financiera de la tenedora, las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos deben presentarse, incluyendo el crédito mercantil relativo, en un solo rubro denominado inversiones permanentes dentro del activo a largo plazo, salvo que se trate de inversiones en asociadas o en negocios conjuntos, disponibles para la venta, en cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. En el estado de resultado integral, la tenedora debe presentar en el rubro denominado la participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades, respecto a sus asociadas y negocios conjuntos, lo siguiente. La porción de las utilidades o pérdidas netas reconocidas por la tenedora mediante la aplicación del método de participación.
los efectos de la evaluación de las inversiones permanentes disponibles para la venta, así como los efectos relativos a su disposición, los efectos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas de los porcentajes de participación de la tenedora, los dividendos secretados a su favor provenientes de ganancias que no hubieran sido reconocidas en la inversión permanente en la aplicación del método de participación y el importe de pérdidas por deterioro y sus reinversiones, reconocida en el valor de las inversiones permanentes. Otras inversiones permanentes. En el estado de situación financiera del inversionista, las otras inversiones permanentes deben presentarse en el activo a largo plazo en el rubro inversiones permanentes, salvo que se trate de otras inversiones disponibles para la venta, en cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. Dentro del estado de resultados integral, en el rubro denominado participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades, deben presentarse respecto de las otras inversiones permanentes los dividendos a su favor decretados en el periodo, los efectos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas de los porcentajes de participación de la tenedora y las pérdidas por deterioro y sus reversiones reconocidas en el periodo. Normas de revelación. Inversiones en asociadas o en negocios conjuntos. Criterios en la identificación de la influencia significativa y de control conjunto. Una tenedora debe revelar información sobre el criterio utilizado para determinar que tiene influencia significativa o control conjunto sobre otra entidad. Dicha revelación debe incluir el criterio seguido ante cambios de circunstancias que llevaron a concluir que la existencia de influencia significativa o control conjunto cambió durante el periodo. Para cumplir con el párrafo anterior, la tenedora debe revelar, por ejemplo, el criterio utilizado para determinar que tiene influencia significativa sobre una entidad, aun cuando es propietaria directa o indirectamente a través de subsidiarias de menos del 10% del poder de voto de otra entidad que cotiza en una bolsa de valores, o menos del 25% de una entidad que no cotiza en una bolsa de valores, o bien no tiene influencia significativa sobre una entidad, aun cuando es propietaria directa o indirectamente a través de subsidiarias del 10% o más del poder de voto de otra entidad que cotiza en una bolsa de valores, o del 25% de una entidad que no cotiza en una bolsa de valores. En el caso de acuerdos con control conjunto, debe revelarse el criterio utilizado para determinar el tipo de acuerdo, ya sea operación conjunta o negocio conjunto, cuando el acuerdo ha sido estructurado a través de un vehículo separado. Información general del asociado del negocio conjunto. Por cada sociedad y negocio conjunto que tenga importancia relativa, la tenedora debe revelar lo siguiente: el nombre del asociado o negocio conjunto, la naturaleza de la relación de la tenedora con el asociado o negocio conjunto, la ubicación principal donde la asociada o el negocio conjunto desarrolla sus actividades, el porcentaje de participación en la asociada o negocio conjunto manteniendo por la entidad y, si fuera diferente, el porcentaje de derechos de voto mantenido, si fuera aplicable. Información financiera del asociado del negocio conjunto. Por cada sociedad y negocio conjunto considerados importantes, la tenedora debe revelar, excepto cuando las inversiones permanentes en dichas entidades estén clasificadas como disponibles para la venta, la siguiente información a la fecha de los estados financieros. El importe de dividendos recibidos de asociadas y negocios conjuntos. El total de ventas netas del periodo. El importe del capital contable incluido en los estados financieros de la asociada o negocio conjunto, capital contable al 100%. Los ajustes al valor razonable de los activos netos de la asociada o negocio conjunto determinados por motivo de compra al 100%. El importe del crédito mercantil determinado en la adquisición de la asociada o negocio conjunto. El importe del resultado integral reconocido en los estados financieros de la asociada o negocio conjunto al 100%. Asociadas o negocios conjuntos que son entidades estructuradas. Una tenedora debe revelar información cuantitativa y cualitativa sobre sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades estructuradas, que incluya, pero que no se limite, a la naturaleza, propósito, tamaño y actividades de la entidad estructurada y la forma en que ésta se financia. Una tenedora debe revelar en forma de tabla, a menos que otro formato sea más apropiado, un resumen de la siguiente información relativa a sus asociadas o negocios conjuntos que son entidades estructuradas. Las partidas y su importe en libros, de los principales activos y pasivos reconocidos en sus estados financieros. El importe que mejor represente la exposición máxima de la tenedora a pérdidas procedentes de dichas inversiones, incluyendo la forma en que se determina la máxima exposición a pérdidas. Si una tenedora no puede cuantificar su exposición máxima a pérdidas procedentes de sus inversiones en asociadas que son entidades estructuradas, debe revelar ese hecho y las razones de ello.
Otras inversiones permanentes. En las notas a los estados financieros debe revelarse, con base en su importancia relativa, a lo siguiente. Lista descriptiva de las otras inversiones permanentes, los porcentajes de participación de la tenedora en cada una de ellas y su costo de adquisición, y las pérdidas por deterioro o en su caso las reversiones de pérdidas por deterioro, reconocidas en el periodo. Vigencia. Las disposiciones contenidas en esta norma de información financiera entran en vigor para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2013. Dejan sin efecto la NIF C7, inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes. Esta ha sido mi presentación sobre la NIF C7. Espero que esta información sea de mucha ayuda y utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.